por honorarios en El Salvador Surinam del 2019 al 2021. Además, fue profesor de la materia de geriatría en la carrera de medicina de la UVM Campus Coyoacán durante el 2019 y además profesor de la materia de geriatría en la carrera de enfermería en la Universidad Panamericana del 2019 al 2020. Actualmente es profesor de la materia de geriatría en la carrera de medicina en la UACJ. Es médico adjunto al servicio de geriatría en el Hospital General Regional IMSS número 66 y realiza consulta virtual y a domicilio. Se puede agendar por medio de Doctoralia. Para mí es un placer presentarlo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación para hablar un poco de unas entidades o unos cuadros que vemos muy frecuentemente en el paciente geriátrico. Esta plática está en la semana de las demencias que estamos llevando aquí en Centro ALIA para principalmente familiares que tienen contacto o cuidadores de personas mayores, ¿no? Entonces vamos a hablar de estas dos entidades, cómo identificarlas y por qué es importante identificarlas. La agenda del día, pues es conocer cuál es la importancia de estas dos enfermedades. Después vamos a ver brevemente qué es la demencia, que es un tema que estuvimos viendo desde la semana pasada. Después ya vamos a pasar meramente a lo que es el delirium, los tipos de delirium que existen, cómo lo vamos a poder detectar nosotros como familiares, qué manejo se puede dar y finalmente las conclusiones. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza al final de la conferencia la podrán realizar. Pero ¿por qué es importante saber que existen estas entidades o estos cuadros en las personas mayores? Pues como ya sabemos, la población de adultos mayores día con día crece en todo el mundo y estos cuadros son muy frecuentes en personas mayores. No son normales, pero sí son frecuentes y en ocasiones suelen confundirse. Y también algo importante es que una persona que tiene demencia puede presentar delirium, es decir, no se excluyen entre sí. Y pues para ustedes que pudieran ser cuidadores o familiares de algún paciente geriátrico, estas, ya sea la demencia o el delirium, pueden generar mucho estrés emocional, físico y en ocasiones angustia, no nada más en el cuidador, sino en toda la familia. Y es importante que nosotros, desde que estamos en contacto con nuestro familiar, lo podamos identificar para saber cuándo hay que llamar al médico y que el médico pueda otorgar algún tratamiento adecuado. Vamos a empezar con qué es la demencia. Insisto, va a ser un breve recordatorio, ya que es algo que hemos estado viendo en la plática del lunes que nos dio la doctora Ruelas y de la semana pasada. Pues la demencia, según la Organización Mundial de la Salud, es un síndrome. Y este síndrome suele ser crónico y progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo pueda desarrollar demencia, tienen que pasar muchos meses o incluso hasta años y generalmente voy a empezar en un nivel y conforme va pasando el tiempo me voy a ir deteriorando poco a poco. Se caracteriza por el deterioro de la función cognitiva, es decir, por problemas de memoria, problemas de personalidad, problemas de comportamiento, entre otras funciones cognitivas como es el cálculo, el lenguaje, etc. Y estos cambios se producen más allá de un envejecimiento normal. Si recuerdan la plática que tuvimos la semana pasada, veíamos que el envejecer no es una enfermedad,
pero el que nosotros envejezcamos sí nos predispone, nos hace más vulnerables a que tengamos ciertas enfermedades, que desarrollemos ciertas enfermedades. Sin embargo, la demencia es cuando ya este envejecimiento se ve sobrepasado por algún insulto. ¿A qué me refiero por insulto? Pues, por ejemplo, un evento cerebral vascular o, por ejemplo, un golpe en la cabeza, ¿sí? Y algo muy importante que yo se lo digo a mis alumnos, lo comento entre médicos, que el término de demencia senil ya no se debe de utilizar. ¿Por qué? Porque recordemos que decirle a alguien senil es algo, se puede considerar como algo ofensivo, puede ser algo peyorativo, y el que tengamos demencia senil significaría que todos, cuando seamos adultos mayores, desarrollemos algún tipo de demencia. Y este no es el caso. Hay muchos adultos mayores de 70, 80, 90 o incluso hasta 100 años que sus funciones cognitivas están totalmente preservadas. Debe de haber una alteración objetiva del comportamiento o de la cognición. ¿A qué me refiero con objetivo? Algo subjetivo es algo que yo siento, ¿no? Por ejemplo, yo siento que se me están olvidando las cosas, yo siento que estoy confundiendo las palabras, yo siento que batallo para pronunciar. Pero algo objetivo es algo que yo ya puedo medir, y esto es lo que nosotros como geriatras realizamos en la consulta. Aplicamos una serie de pruebas donde podríamos ver algunas alteraciones en estos rubros, como son la memoria, el razonamiento o el manejo de tareas complejas, las habilidades visoespaciales, es decir, el poder dibujar alguna imagen que nosotros les mostremos o realizar alguna actividad con las manos o alguna serie de movimientos, las funciones del lenguaje, tanto la capacidad de producir lenguaje como la capacidad de entender y razonar el lenguaje, ¿sí? Una cosa es que yo no pueda pronunciar las palabras porque se me traba la lengua, pero ya cuando nosotros tenemos demencia, no es que se nos trabe la lengua, es más bien que no, esta capacidad de formar las palabras ya no la vamos a tener, y por lo tanto, para decir carro, puede que yo batalle mucho y esté o sea, no la voy a poder pronunciar. Y entender el lenguaje lo podemos mencionar como que sea un lenguaje coherente, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cómo están hoy, me pueden responder bien, mal, más o menos, pero si ustedes me contestan, hay un caballo abajo del naranjo con un zapato que camina en las noches, pues esto no tiene sentido y no se relaciona con la pregunta que yo les hice, ¿sí? Esto es la capacidad de entender el lenguaje, ¿no? Cambios en la personalidad, en el comportamiento o actitudes. Ya lo mencionaba la doctora Ruelas en su plática pasada. Una persona que antes era totalmente pulcra, era educada, era limpia, de repente o al pasar de los años ya no es la misma persona. ¿A qué me refiero con que no es la misma persona? Pues que ya es alguien grosero, que no le interesa arreglarse, que tiene actitudes muy impulsivas, por ejemplo, de, me compré este carro y, ok, ¿y cómo lo vamos a pagar? ¿No? Entonces, estos cambios, todos estos cambios son lo que nosotros valoramos en la consulta. Hay una disminución del nivel de funcionalidad previo. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si por alguna razón a mí me llegaron a amputar la pierna, pues puede que yo ya no camine las 20 cuadras que caminaba antes. Pero si yo ya tengo varios meses sin caminar las 20 cuadras y camino 5 y de repente, o más bien a lo largo de los años, yo ya no me puedo parar, yo ya no puedo ir al baño por mí mismo, bueno, aquí ya hay un deterioro de la funcionalidad previa, ¿no? O quizás yo era totalmente funcional, yo hacía todas mis actividades y con el paso de los tiempos he tenido más dificultades para realizarlas. Es una de las principales causas de discapacidad y dependencia en personas mayores.
Y para el año 2012 se reportaba que alrededor del mundo había aproximadamente 35.6 millones de personas. Y de estos, hasta el 58% se encontraban en países de ingresos bajos y medios, es decir, países como México. Y cada año se diagnostican 7.7 millones de nuevos casos y se dice que entre el 2 y el 8% de las personas mayores de 60 años van a llegar a desarrollar algún tipo de demencia en algún momento de su vida. Generalmente siempre hablamos de Alzheimer y que mi abuelita tiene Alzheimer, que me diagnosticaron Alzheimer, no quiero tener Alzheimer. ¿Por qué se menciona tanto el Alzheimer? Pues porque es el tipo más común de demencias, llegando a componer hasta el 70% de los casos. Sin embargo, como veíamos en las pláticas pasadas, hay distintas enfermedades que nos pueden causar demencias que no necesariamente son Alzheimer. Ejemplos de ellos son demencias de tipo vascular, demencias por enfermedad de Parkinson, por cuerpos de Lewy, entre otros tipos de demencia. ¿Y por qué la demencia es tan abrumadora? Porque la demencia no va a afectar nada más a nuestro paciente, a nuestro familiar, sino que afecta todo el entorno de este paciente. Por ejemplo, la familia se va a ver angustiada, quizás alguno de los hijos o de las hijas va a tener o que reducir sus horas de trabajo o incluso renunciar al trabajo para dedicarse al cuidado del paciente. O en ocasiones se enfocan tanto en el cuidado del paciente que dejan de lado a la otra familia. Por ejemplo, si yo estoy casado y empiezo a cuidar a mis papás, pues voy a dejar de lado a mi familia, a mis hijos, por dedicarme únicamente a mis papás. Entonces llega a afectar a toda la familia. También a los amigos llega a afectar. ¿Por qué? Porque si antes siempre nos juntábamos para ir al café los martes a las 6 de la tarde, pues cada vez va a haber menos interacción. Nos vamos a empezar a aislar y con el aislamiento van a venir otros problemas como son la depresión, la dependencia, la ansiedad. Y también llegan a afectar a la sociedad. ¿Cómo llegan a afectar a la sociedad? Pues, por ejemplo, los gobiernos muchas veces dan mucho dinero para ayudar a las personas con este tipo de enfermedades, ¿no? O si, por ejemplo, yo tengo Alzheimer o Parkinson o algún tipo de demencia y no me puedo mover libremente, es decir, dependo de una silla de ruedas, pues va a afectar porque el gobierno va a tener que empezar a construir rampas para ayudarme a mí a trasladarme a donde necesito llegar. Tiene distintas etapas la demencia. La temprana es aquella que generalmente pasa desapercibida. ¿Y por qué? Porque solemos decir, ay, se me olvidó porque estaba distraído o no estaba poniendo atención y por eso olvidé lo que me dijiste. También podemos llegar a perder la noción del tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ah, sí, hoy 20 de septiembre, pero no estamos en septiembre, estamos en agosto, en 18 de agosto, ¿no? Y en ocasiones puedo tener una desubicación espacial. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás yo vaya a visitar a un amigo y diga, híjole, ¿en qué calle estoy? ¿Por dónde me metí? Cuando es un camino que a veces yo llego a recorrer con frecuencia. Cuando sigue pasando el tiempo, ya estamos en una etapa intermedia y llegamos a tener más problemas para recordar acontecimientos recientes. Por ejemplo, puedo olvidar conversaciones y al olvidar estas conversaciones puede que siempre esté contando la misma historia y nadie me diga nada porque digan, ay, pues quizás estaba distraído cuando me lo contó o me debe de estar confundiendo con otra persona. La desubicación va a ser más frecuente, van a empezar a haber problemas de comunicación, voy a necesitar más asistencia para hacer mis actividades, es decir, para ir al banco, para ir a hacer mis compras y puedo empezar con algunas alteraciones del comportamiento. Quizás cosas que antes a mí no me molestaban, hoy me van a irritar mucho
por la misma progresión de la demencia. Y la etapa tardía es ya la etapa final de la demencia, donde la desubicación es casi todo el tiempo. Llego a tener dificultad para reconocer no nada más a las personas que yo llegué a tener contacto alguna vez, sino también para reconocer a mis familiares. Soy más dependiente, por lo tanto me tienen que asistir más en mis tareas, en mis actividades de la vida diaria. Voy a empezar a desarrollar problemas de caminata, de mi marcha, y esto va a hacer que yo sea una persona más sedentaria, y al hacerme más sedentario voy a perder todavía más funcionalidad hasta estar totalmente ya sea sentado en un sillón o postrado en una cama. Y las actitudes o el comportamiento también se van a ver afectados. Por ejemplo, quizás yo ya no voy a tener esta capacidad social de quedarme con mis propios juicios, ¿no? Y le voy a decir a mi hijo, a mi hija de, oye, estás muy, por decir una cosa, ¿no? Oye, estás muy feíta, ¿por qué? Entonces, estas cosas para los cuidadores pueden ser como, ¿por qué me está insultando, no? O ¿dónde está mi hijo, el favorito? Entonces, esto empieza a generar angustia en el familiar, ¿no? También la demencia suele acompañarse en muchas ocasiones de síntomas psiquiátricos. Por síntomas psiquiátricos me refiero, por ejemplo, depresión. Quizás antes de ser una persona feliz, ahora que estoy aislado me la paso llorando, a cada rato estoy diciendo que ya me recoja Dios, ya me quiero morir, ¿por qué no estoy muerto? Soy un inútil, ¿sí? Llegan a haber problemas de ansiedad. ¿Por qué? Porque no me acuerdo dónde dejé mis llaves, no recuerdo dónde dejé mi reloj, mi dinero. Puede haber irritabilidad, puede haber agitación y en ocasiones llegan a haber cambios en el comportamiento en lo que se acerca a la noche, que comúnmente se llega a conocer como el síndrome del ocaso. Sin embargo, está poco estudiado. ¿Qué es el síndrome del ocaso? Pues, por ejemplo, ahí de las 5 o 6 de la tarde, pues yo como persona con demencia empiezo a estar más agitado, empiezo a dar vueltas o le empiezo a decir a mis hijos, es que ya me quiero ir a mi casa, y me empiezo a agarrar las manos de, es que esta no es mi casa, ¿dónde está mi hijo? Llámale a mi mamá, cuando quizás mi mamá falleció hace muchos años, ¿no? Estos son algunos síntomas psiquiátricos que pueden acompañar a la demencia. Y algo importante es que no hay tratamiento hasta la fecha que cure o revierta la demencia. Es decir, si ustedes llegan a ver el típico letrero de yo le curo la diabetes, la hipertensión, el cáncer, el SIDA, la demencia y no sé qué, esos tratamientos mágicos o milagrosos no existen. Si yo como médico me empiezo a promocionar como yo voy a hacer que su familiar vuelva a estar como antes, que ya no tenga demencia, este médico milagroso, mucho ojo, puede llegar a ser un fraude. Sin embargo, hay tratamientos en investigación. ¿Qué es lo que tratan estas investigaciones? Pues quieren ver qué fármacos nos pueden ayudar a detener la progresión de la demencia o incluso que ya no tengamos estos síntomas o estas actitudes que muchas veces llegan a ser muy llamativas, ¿no? Y generalmente el tratamiento consiste en dar intervenciones para la familia y para el paciente que nos ayuden a apoyarlos y a mejorar su calidad de vida. Es decir, podemos en ocasiones recurrir a la consejería junto con psicólogos, neuropsicólogos, gerontólogos, o incluso nosotros como geriatras podemos dar ciertas intervenciones. Por ejemplo, si usted ve que su familiar quiere ir a su casa, pues vaya con su familiar, den la vuelta por la calle y de esta manera ustedes pudieran distraer, por así decirlo, a la persona que tiene demencia. Y ahora pasemos a la otra palabra, a la otra entidad que viene en el título de esta conferencia, el delirium. ¿Qué es el delirium? Bueno, el delirium, su definición es un síndrome
que se caracteriza por un cambio agudo mental que clásicamente es reversible. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de la demencia, que tienen que pasar varios meses o muchos años para yo llegar a cierto nivel de deterioro, el delirium va a ser algo que me va a suceder en horas o días, ¿no? Y muchas veces me lo llegan a referir los familiares de esta manera. Es que está como ido, está suelto mi familiar, no despierta, yo le hablo, ayer me contó de lo que hizo y hoy no se quiere despertar. O el otro caso, es que sabe que doctor se puso como loco, se puso como energúmeno y no nos reconocía, nos quería golpear a todos, pero fue muy raro porque en la mañana él estaba bien. Esto es el delirio, un cambio agudo. Requiere típicamente alteración en la atención y o en la conciencia y tiende a fluctuar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quizás mi familiar, como mencioné, ahorita está bien, está tranquilo y de repente mi familiar está muy dormido. Y al paso de las horas, mi familiar ya está agitado. Y más tarde se pone todavía más agitado y nos quiere golpear a todos y en la noche no nos deja dormir, pero en el día otra vez está durmiendo como angelito, entonces no lo dejamos dormir, ¿no? Tiende a fluctuar, a esto se refiere con fluctuación. Ahora, algo importante es que delirium no es lo mismo que delirio, ¿sí? ¿Qué es el delirio? El delirio es el estado mental caracterizado por una idea o ideas persistentes fuera de la realidad. Y hay una alteración en el contenido del pensamiento y generalmente no afecta el estado de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? El delirium sí afecta el estado de conciencia, puede estar muy agitado y de repente muy somnoliento, mientras que el delirio son más que nada como estas ideas, por ejemplo, de persecución o de que me quieren hacer daño, de me están robando, ¿no? O el delirio de grandeza. Hasta el 40% del delirium es prevenible y de 11 a 24% de las personas mayores hospitalizadas van a llegar a desarrollar delirium. ¿Quiénes son los más vulnerables? Aquellos que ya tienen un deterioro cognitivo preexistente, es decir, aquel paciente que ya tiene una demencia o que tiene inicios de alguna demencia es más susceptible a desarrollar delirium. También los pacientes postoperados, se ha visto sobre todo en aquellos postoperados de cirugía de cadera o de algún aneurisma. Los pacientes que están en terapia intensiva y los usuarios de algún tipo de droga. Y por droga no me refiero únicamente a marihuana, cocaína, heroína, sino que también tabaco o alcohol. Entonces, aquellos pacientes que son usuarios de este tipo de drogas y de repente se los quitamos, puede que empiecen con delirium. Tiene un gran impacto. ¿Por qué? Porque predispone a más complicaciones intrahospitalarias, por ejemplo, caídas o laceraciones en la piel. Se asocia con pérdida de la funcionalidad, que cuando nos den de alta, en vez de irnos a la casa, nos vayamos a algún asilo o alguna casa de asistencia porque ya no se pueden valer por sí mismos. Tienen peores desenlaces que incluso puede llegar a incrementar la mortalidad. Cuando alguien tiene delirium, si mi estancia hospitalaria era de 3 días, pues quizás con delirium sea de 1 semana o 2, ¿no? Puede empeorar la función cognitiva a largo plazo y también incrementa los costos, no nada más para el hospital, también para la familia, y se llega a relacionar con depresión. ¿Y cómo se da el delirium? Pues para que alguien desarrolle delirium tenemos que tomar en cuenta los factores predisponentes, es decir, aquellos que el paciente ya tiene, y los factores precipitantes o aquellos factores que se agregan. Para hacerlo un poquito más claro, por ejemplo, si yo soy una persona joven que tengo pocas enfermedades, para que yo llegue a desarrollar delirium, voy a necesitar un insulto bastante grande, ¿sí?
En cambio, si yo llego a presentar una infección de vías urinarias leves, lo más probable es que no me dé delirium. Pero, por ejemplo, si esta infección llega a progresar y ya mi presión de estar en 120/80 está en 70/40, pues aquí yo como persona joven puedo desarrollar delirium, pero porque es un insulto muy grande. ¿Qué pasa con los adultos mayores que ya tienen demencia, que tienen muchas enfermedades, que no se mueven? Pues ellos ya no van a necesitar un estímulo muy alto, sino que con cualquier infección o con cualquier insulto de baja intensidad, yo puedo desarrollar delirium. Por ejemplo, una infección leve de vías urinarias, o por ejemplo, que me cambiaron un medicamento, o simplemente que me cambié de casa, puedo llegar a desarrollar delirium. Hay diversos tipos de delirium. Está el hiperactivo, el hipoactivo y el mixto. Estos son como los más conocidos. ¿Cuál es el hiperactivo? Es el que se va a reconocer más. ¿Y por qué lo vamos a reconocer más? Porque la persona se va a estar agitada, va a estar en un estado hipervigilante. Es decir, que si llegan a escuchar un ruido pequeño, no sé, por ejemplo, que se abren unas galletas, el ruido que hace el empaque, pues puede que diga, es que alguien quiere entrar a la casa, me quieren robar, ¿no? También cuando hay cambios en los medicamentos o dejan de darme algún medicamento, entre estos los más conocidos son, por ejemplo, el clonazepam, el alprazolam, que muchos adultos mayores utilizan para dormir y de repente se los quitamos, bueno, pueden llegar a desarrollar delirium hiperactivo. Se caracteriza por agitación, ideas delirantes, esto que les decía de me quieren robar o me quieren secuestrar o me quieren hacer daño. La habilidad emocional, es decir, estoy muy enojado o estoy llorando por el menor estímulo. No quiero cooperar, tengo alteraciones en el comportamiento, no dejo que mis familiares se me acerquen y en ocasiones se puede relacionar con lesiones en la piel. ¿Por qué? Porque en mi agitación puede que yo le haya pegado a alguna pared o que en algún hospital lo hayan sujetado y al estar sujeto, al quererme escapar, pues me lastimé la piel o quizás me caí por el delirium hiperactivo. Está el hipoactivo, que es todo lo contrario, y este es el más común, sin embargo es el menos reconocido. ¿Por qué? Porque creemos que nuestro familiar está dormido porque no ha descansado o porque está muy cansado. Suelen presentarse los pacientes muy somnolientos, están confundidos, parece que están deprimidos. Muchos familiares me lo han referido como, es que yo creo que ya se va a morir porque no me responde a lo que yo le pregunto, ¿sí? Y este es de peor pronóstico. ¿Por qué es de peor pronóstico? Pues porque al estar en este estado hipoactivo, es decir, que no tengo la actividad que me haga moverme, pues puede que, por ejemplo, mi familiar me dé de comer estando yo acostado y que empiece a broncoaspirar y pues como estoy dormido, pues no voy a reaccionar, ¿sí? Y el delirium mixto es aquel en el cual presentan periodos de hiperactividad alternados con periodos de hipoactividad. Es el típico paciente que está en su casa o en hospital y que los familiares dicen, es que no deja dormir en las noches, nada más está abriendo los cajones, se quiere salir, nos empieza a gritar, dice que ve a una niña, que ve a un diablo, pero en el día está dormido. Entonces, como no durmió en la noche, pues yo lo dejo descansar porque pobrecito, ¿sí? Pero el delirium se puede confundir con otras enfermedades, es decir, no nada más con demencia, sino que también con depresión. Ustedes dirán, pero ¿cómo se va a confundir con depresión? Bueno, pues la depresión se llega a caracterizar porque pueden tener somnolencia, es decir, no quieren hacer nada, están inatentos, en ocasiones les hablan y el paciente está tan deprimido que no le nace contestar, con algún tipo de demencia, llámese Alzheimer, Parkinson, vascular o cualquier otro tipo de demencia. Enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, la psicosis, ¿sí? De que es que me quieren matar y de repente mi mamá agarró el cuchillo y nos empezó a amenazar a todos, ¿no? Entonces se puede llegar a confundir con psicosis. Y también existe otro tipo de delirium que es el subsindrómico, es decir, aquel
que sí tiene características del delirium, pero no cumple con todas para que se pueda dar el diagnóstico claro. Por ejemplo, no sé, una persona que estaba bien en la mañana y de repente empieza a hablar como incoherencias, pero no está ni agitado ni somnoliento. Esto puede ser un delirium subsindrómico. Pero entonces, si la demencia y el delirium se parecen, ¿cómo lo voy a poder diferenciar yo? Bueno, como les mencioné, el delirium suele tener una evolución rápida, que puede ser de horas a días, mientras que la demencia, el inicio es gradual, es decir, puede que no me haya dado cuenta que empezó con un problema cognitivo hace 5 años, pero hoy yo ya puedo ver que él está desorientado, está incoherente, ¿no? El curso del delirium suele ser fluctuante, lo que les decía, de repente tiene los síntomas, de repente está normal o de repente puede estar muy dormido. Mientras que la demencia, el curso es continuo, es decir, esta desorientación ya tiene años que mi familiar está desorientado. El delirium es reversible. ¿Por qué? Porque generalmente, o más bien siempre hay una causa que nos está causando el delirium. Llámese infección, nuevo fármaco, algún proceso tumoral, entre otras, ¿no? Mientras que la demencia no es reversible el deterioro, al contrario, es continuo. Se llega a alterar la conciencia en el delirium y en la demencia generalmente no está alterada. Sin embargo, cuando ya está muy avanzada la demencia, sí puede haber alteración de la conciencia. Los pacientes están inatentos, mientras que en la demencia, en las fases tempranas, no va a estar inatento. Y ya cuando avanza la demencia, ya se llega a presentar esta inatención. Hay pensamiento desorganizado presente. Por ejemplo, la frase esta que les decía, hay un caballo abajo del naranjo con zapatos que corre en el día por la playa, pues no estoy teniendo un pensamiento muy organizado, no tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Y en la demencia, únicamente en fases avanzadas, o digo, también depende del tipo de demencia que presente, puede tener el pensamiento desorganizado. Va a haber una percepción alterada, es decir, por ejemplo, en el delirium generalmente tienen visiones, ¿no? Es que hay una niña o es que están los perros corriendo aquí. Mira, dile al perro que suelte la basura y ustedes voltean a ver y no hay nada. O puede que esté, por ejemplo, una mochila en el suelo y yo como persona con delirium puede que esa mochila la interprete como que es un perro, ¿no? En la demencia esto se va a ver en estados ya tardíos. Y el delirium sí tiene condiciones precipitantes, es decir, puede deberse a alguna infección, puede deberse a algún cambio de medicamentos, puede deberse a alguna nueva enfermedad, mientras que la demencia no tiene un precipitante claro. Pero ¿cómo puedo saber yo, como familiar que no estudió medicina, si mi paciente tiene o no delirium? Pues debo de hacerme una serie de preguntas. Por ejemplo, si el pensamiento o la concentración de mi familiar se ha visto alterado. Es decir, antes él era muy atento y ahorita le estoy hablando y de repente ya está viendo en la ventana, ¿no? O de repente le estoy hablando y vio un hilo en mi camisa, en mi blusa y empieza a tratar de agarrar el hilo. ¿En algún momento ha tenido dificultad para poner atención o perdía el hilo de lo que yo decía? Por ejemplo, que estoy con una conversación con mi papá y, ay, papá, pues fíjate que ayer en el trabajo me pasó esto y de repente mi papá, oye, ¿y los hijos cómo están? Entonces, esto, dificultad para poner atención, puede ser un dato de delirio. Su lenguaje es desorganizado, incoherente, ilógico o poco claro. Incluso en ocasiones los pacientes únicamente como que balbucean de ¿qué pasó, papá? ¿Sí? Esto puede ser un dato de delirio, ¿no? Ha estado excesivamente somnoliento durante el día, que esto pudiera deberse a un delirium hipoactivo o un delirium mixto.
ha estado desorientado, es decir, estamos en su casa y él está diciendo que esta no es su casa, cuando antes sí la reconocía. En algún momento ha parecido que ve o escucha cosas que no están presentes. Bueno, es que no hay nada, pero mi papá insiste en que ahí hay una niña. Estos datos, estas nuevas apariciones de visiones pueden ser datos de delirio. Ha tenido comportamientos inapropiados, por ejemplo, que de repente me quiera golpear o me quiera morder. Estos son comportamientos inapropiados, ¿no? O de repente me quiero quitar la ropa, que es muy común en pacientes que presentan delirium, ¿no? Estos cambios iban y venían o estaban todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si estaban todo el tiempo desde hace años, probablemente sea la demencia, pero si iban y venían de 2 días para acá, bueno, esto puede ser un dato de delirio. Es importante saber hace cuánto iniciaron los cambios y si han mejorado, empeorado o están igual. Y generalmente con que ustedes respondan estas preguntas, que si se fijan son preguntas de sí, no o no sé. Cuando ustedes al médico le dan la información de estas preguntas, el médico ya puede hacerse una idea de si el paciente tiene o no delirium. Y con esta última, nosotros como médicos podríamos darnos cuenta si el tratamiento está mejorando las condiciones del paciente o no. ¿Por qué insisto tanto en el tratamiento? Porque, por ejemplo, muchas veces cuando el adulto mayor presenta alguna infección, vamos a poner neumonía, en vez de que empiece con tos, fiebre, con que saque flema, quizás el único síntoma que va a tener mi familiar es que esté desorientado y no me reconozca. Iniciamos el tratamiento antibiótico como médicos y conforme va pasando los días y va haciendo efecto el antibiótico, yo empiezo a notar que mi familiar ya me empieza a reconocer o que esta desorientación ya no está presente en gran parte del día, mientras que antes iba, venía, y ahorita cada vez está más orientado, más atento, ¿sí? ¿Y qué puedo hacer si mi familiar presenta delirium? Pues si yo estoy en casa y veo que de repente mi familiar empieza con alguno de estos síntomas de que fluctúa, que está inatento, no se concentra, que ve cosas y es algo nuevo de horas a días, yo lo debo de tomar como un foco rojo. Es decir, hay algo que está haciendo que mi familiar presente esto. El delirium siempre tiene una causa y si el delirium no se quita es porque todavía no se resuelve esa causa. Entonces, nosotros como familiares debemos de tomarlo como un foco rojo. Cuando nosotros veamos que nuestro paciente, nuestro familiar tiene delirium, hay que llamar inmediatamente al médico, incluso lo deberíamos de considerar una urgencia y de esta manera el médico ya podrá ir a valorarlo y dar un tratamiento adecuado. Hay que ayudar a mi familiar a orientarse o a tranquilizarse, es decir, si está en su casa, pues mostrarle los cuartos, o si él insiste que no es su casa y que se quiere ir, pues quizás llevarlo a un paseo, ¿no? Decirle, hola mamá, hola papá, soy tu hijo, soy tu hija, que él se intente de orientar, ¿no? O por ejemplo de, ay, mira mamá, estás en esta foto, ¿quién te acompaña? Entonces ya que ella trate de reconocer a las personas de la foto. Hay que estimularlo durante el día. Así no haya dormido nada en la noche mi familiar, durante el día yo quiero que esté despierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ciclo de sueño-vigilia, si se ve alterado, nos puede causar también delirio. Y dejarlo descansar en la noche, es decir, evitar ir en la noche a moverlo para ver si sigue vivo, ¿no? Porque eso es lo que muchos hacen, de, ay, es que estoy preocupado y aunque se ve que está dormido, pues lo voy a mover para asegurarme que esté bien. Hay que evitar esto. Asegurarnos que vaya al baño. ¿Por qué? Porque muchas veces la constipación, el que no vayan al baño por muchos días, puede llegar a causar también delirio. Pero suponiendo, va el médico y dice, ¿saben qué? Su familiar se tiene que ir al hospital,
¿Qué debo de hacer en el hospital? Y esto lo digo tanto a familiares como a médicos o enfermeras, si es que están presentes en esta plática. Tenemos que evitar las restricciones físicas. Imagínense que ustedes tienen delirium y tienen esta idea de que alguien les quiere hacer daño, que alguien los quiere secuestrar. Y están desorientados, tienen estas ideas y de repente cuando ustedes se despiertan, se ven amarrados, ¿qué sentirían ustedes? Pues van a sentir angustia, van a sentir miedo, se van a reforzar estas ideas de es que me quieren secuestrar y por eso me tienen amarrado. Entonces, tratar de evitarlas. Obviamente que si no hay restricciones físicas, pues nosotros como familiares vamos a tratar de evitar que nuestro paciente se descanalice, se arranque la sonda urinaria o la sonda nasogástrica por la cual se alimenta, porque esto implicaría volver a someter a nuestro familiar a este procedimiento que puede llegar a ser doloroso. Mantener el sueño, el ciclo de sueño-vigilia. Si yo soy médico, tratar de evitar esos pases de visita inútiles a las 3, 4 o 5 de la mañana. Y si yo soy enfermero o enfermera, tratar de ir en la madrugada a despertar al paciente con un piquete para ver cómo está su glucosa, su azúcar, a pesar de que sea un paciente no diabético y que no tengo por qué estarle midiendo el azúcar a cada rato, ¿no? Entonces, tratar de mantener el sueño vigilia lo más que se pueda. Evitar que duerma durante el día. Si es imposible para nosotros mantenerlo dormido, bueno, que duerma 15, 20 minutos, pero no más. Y estos 15 o 20 minutos en todo el día, ¿eh? No crean que 20 minutos en esta hora, 20 minutos en la que sigue, 20 minutos dentro de 3 horas. No, 20 minutos totales. Movilización constante. Si vamos al hospital, llévense tenis para la persona mayor para que camine, porque también si le llevamos las pantuflas o guaraches o chanclas, pues puede que esto nos vaya a condicionar alguna caída, ¿sí? Hay que tratar de orientar, papá, mamá, acuérdate que estamos en el hospital desde hace 3 días porque tienes una neumonía, ¿no? Yo soy tu hijo, fulano de tal, yo soy tu vecino, tu amigo, ¿no? Si la persona utiliza anteojos o auxiliares auditivos, dárselos, porque también el que ellos vean bien nos va a ayudar a que disminuya esta alteración de la percepción, que si yo veo una mochila tirada en el suelo, pues yo sepa que es una mochila y no un perro. Hay que acompañarle, lo que les decía. ¿Para qué lo vamos a acompañar? Pues para que no se jale la canalización o las ondas que tenga el paciente, para orientarlo, para sacarle plática. Acompañarle no es ir al hospital y estar todo el día en el celular, no, es platicar, estimularlo, movilizarlo, ¿sí? Y por parte del equipo de salud, pues el manejo de las enfermedades. Si tiene neumonía, tratar la neumonía. Si tiene una infección de vías urinarias, tratar esa infección. Y esto le puede servir a cualquier médico o incluso familiar que esté viendo esta plática. Hay estrategias tradicionales y estrategias novedosas. Las tradicionales se enfocan más que nada en el estado mental, mientras que en las novedosas, en cada turno, es decir, mañana, tarde y temprana la noche, vamos a ver si el paciente tiene o no tiene delirio. En las estrategias tradicionales nos vamos a enfocar en las técnicas de reorientación. Lo que les decía, papá, mamá, estamos en el hospital desde hace tanto tiempo, son las 12 del día. Hay que tomar decisiones basadas para las causas reversibles del delirium, es decir, que si se está infartando mi paciente y eso es lo que le está causando delirium, pues tratar el infarto. Evitar en la medida de lo posible las restricciones físicas y utilizar únicamente fármacos si el paciente tiene posibilidades de dañarse o dañar a otros, fármacos que lo calmen, ¿no? Mientras que las estrategias novedosas, pues es tolerar, es decir, si él dice, es que me quiero parar, pues no decirle, no, no te pares, sino que acompañarlo, supervisarlo, darle pistas a sus necesidades. Por ejemplo, oye, ¿no quieres ir al baño? Ah, sí, sí quería ir al baño. O, oye, ¿no te querías sentar? Ah, sí, déjame siento. Es decir, darle como pistas más que imponer nuestra voluntad. Hay que anticipar, por ejemplo, si
le quiero checar un electrocardiograma a mi paciente, pues tomarle el electrocardiograma, quitarle los chupones o los parches y ya no molestarlo con eso, porque a veces en hospital les pegamos el monitor y se quedan con el monitor todo el día, entonces el paciente pues se va a empezar a jalar los cables del electrocardiograma o del monitor y de repente va a pasar con la solución, ¿no? Entonces, si no requiere soluciones, no ponerle soluciones. No agitar. Entre paréntesis pongo síguele con la desorientación, es decir, no darle el avión de, sí, es que ya te quieres ir, ¿verdad? Ja, ja, ja. No, sino que, ¿por qué te quieres ir? ¿A dónde quieres ir? A ver, vamos, te acompaño, ¿no? Para que no se agite la persona. Hay que tomar decisiones tanto médicos como enfermeros juntos. Recuérdense, los geriatras siempre trabajamos en equipo y todo el personal de salud deberíamos de trabajar en equipo. Nunca utilizar restricciones físicas, esto es parte de las estrategias novedosas, es decir, evitar la sujeción gentil y las intervenciones farmacológicas únicamente las vamos a utilizar como última opción. Pero entonces, ¿sí se deben de utilizar o no se deben de utilizar fármacos para calmar a mi paciente? Pues hay nada más 3 indicaciones. Que mi paciente o mi familiar se ponga en peligro a él o a todos los que lo estamos rodeando. Llámese cuidador, llámese enfermera, llámese médico. También en aquellos pacientes que entorpezcan acciones necesarias para preservar la vida del paciente. Por ejemplo, si es necesario que yo le aplique un antibiótico por infusión y el paciente se quiere arrancar eso, bueno, quizás pudiera ser una indicación de manejo farmacológico, obviamente bajo supervisión médica. Y si llega a presentar alucinaciones visuales, pero que causen miedo, angustia o enojo. Por ejemplo, si yo veo que allá hay una niña, pues quizás le pueda ayudar a mi familiar a decirle, oye, ¿y qué quiere esa niña? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo va vestida? Para que mi familiar empiece a razonar. Pero si de repente esta niña se convierte en un demonio y me quiere atacar a mí y yo estoy gritando de que quítenme a la niña, bueno, esta es una alucinación que sí ameritaría manejo farmacológico con algún calmante que serían, en este caso, los antipsicóticos. Y bueno, ya para concluir la plática de hoy, tanto el delirium como la demencia son más frecuentes en las personas mayores y es importante saber que hay distintos tipos de demencia. La demencia senil no existe, hay muchos tipos diferentes como Alzheimer, Parkinson, vascular, cuerpos de Lewy, entre otras. La demencia suele tener una progresión a lo largo de meses o años, ¿sí? Mientras que el delirium es algo agudo, algo rápido y suele fluctuar. Es decir, ahorita tiene los síntomas y ahorita en una hora no lo tiene. Es decir, a veces sí está desorientado, a veces me contesta muy bien. El delirium debe de ser tomado como un dato de alarma, no nada más por los familiares, también por los médicos. Y hay que implementar las medidas sin fármacos para control del delirium. Lo que les decía, tratar de reorientarlo, tratar de acompañarlo, tratar de evitar sujetarlo y únicamente en caso de que esté muy agitado, que tenga alucinaciones que lo angustien o que ponga en peligro su vida, quizás ahí sí pudiéramos considerar otro tipo de fármacos para que se calme. Y el tratamiento del delirium es el tratamiento de la causa. Si yo tengo delirium y la causa es la neumonía, pues tengo que tratar la neumonía. Si yo tengo delirium y tengo una apendicitis, pues hay que tratar la apendicitis, ¿sí? Y bueno, pues les quiero agradecer a todos por su atención. No sin antes recordarles que esta semana vamos a continuar con pláticas este viernes con la doctora Sandra Quiñones. Y pues no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Sí tenemos varias preguntas y comentarios. Nos comentan que excelente ponencia. Muchas gracias. Duda un tema complicado para el paciente y su familia. Gracias por la plática. Gracias por la valiosa información. Muchísimas gracias.
Juli, Nos comentan, hola doctor, excelente charla. Estamos presentes en el Club Social Vidas Planteadas y compartir esta valiosa invitación con los socios. Me gustaría estar en contacto para futuras pláticas. Sí, claro que sí. Tenemos una página de Facebook que es ALIA, Centro Integral de Neuropsicología. Ahí damos información y con gusto les vamos informando de las futuras pláticas. Por el momento, en este mismo enlace en el que ustedes ingresaron, va a ser el mismo, la misma acceso para la plática del día viernes a las 11 de la mañana también. Todos son bienvenidos. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nos comentan, doctor, ¿cómo podemos prevenir estos padecimientos? Ok. Es una pregunta bastante interesante. ¿Qué pudiéramos hacer para prevenir? Pues, por ejemplo, si soy una persona que vivo en mi casa, lo que pudiéramos hacer es tratar de mantenerme estimulado. Es decir, estimulado no es nada más platicar y ya, sino que si a mí me gusta, por ejemplo, tejer, pues promover que el paciente teja. O si a mí me gusta salir a ver los pájaros, el parque, pues tratar de organizar paseos por la ciudad o al parque. También yo creo que lo más importante sería que si yo soy una persona que tiene algún tipo de enfermedad, llámese presión alta, diabetes o enfermedad del riñón o cualquier enfermedad, pues no suspender el tratamiento que ya me dejó mi médico, ¿no? Y en el hospital lo que pudiéramos hacer para tratar de prevenir estos padecimientos, pues sería, por ejemplo, ponerles un calendario que lo puedan ver. O sea, de nada me sirve un calendario aquí atrás porque pues no puedo girar mi cabeza como búho, pero sí me va a servir que en la mesa que tengo ahí enfrente, pues me pongan un calendario que yo pueda ver, que me digan la hora, que me digan el día en el que estoy. Durante el día mantener las luces prendidas y durante la noche apagarlas para que también mi cerebro esté reconociendo cuándo es de día, cuándo es de noche. Esas son algunas sugerencias para prevenir el delirium. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Tortillas nada más. Bueno, yo quiero agregar otra pregunta. Comentaba usted, doctor, sobre las posibles causas o alteraciones que pueden presentar los pacientes y que los familiares se pueden dar cuenta para llevarlos con el médico. Entonces, ¿cualquier médico puede hacer el diagnóstico de delirium? Ya hay herramientas para que cualquier médico pueda realizar el diagnóstico de delirium. Sin embargo, yo sí recomendaría que si se trata de una persona adulta mayor, acudir con un geriatra, que somos los que generalmente estamos como más en contacto con este tipo de presentaciones, o incluso los psiquiatras. Tanto psiquiatras como geriatras, vemos muchos pacientes con delirium y sí somos los que al estar más familiarizados lo podemos reconocer más fácilmente. Sin embargo, si yo soy un médico general o soy un internista o cardiólogo o incluso un pediatra que me pidieron valorar a mi vecino de 80 años, pues hay herramientas como una que se llama CAM, C-A-M, que en español se traduciría como método de valoración cognitiva, y es considerar 4 aspectos, que es si ha estado desorientado en los últimos días, si fluctúa, si mi pensamiento es desorganizado y si tengo ideas incoherentes o delirantes. Pero lo importante es la fluctuación, ¿sí? O alteración en la atención. Perfecto, muchas gracias, muchas felicidades. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Me comentan que si puede repetir lo de la aplicación del CAM. El CAM, lo escribí en el chat, así lo ponen, es el método de valoración cognitiva y valora si mi paciente o mi familiar ha estado desorientado, si ha tenido lenguaje desorganizado, si ha fluctuado durante el día
y si es algo agudo. Y de hecho, parte del CAM lo podemos encontrar en estas preguntas, que de hecho estas preguntas están hechas para familiares. Entonces, si gustan, se las dejo para que le tomen foto o las anoten y al rato paso a las siguientes preguntas. Muy bien. Y le voy a pasar a las siguientes. Estas preguntas están hechas justo para que un familiar que no tiene conocimiento médico pueda identificar el delirio. Y si se fijan, se basa mucho en la fluctuación, en la atención, en la desorganización del pensamiento. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Que tengan bonito día. Los esperamos el viernes a las 11 de la mañana de Ciudad Juárez, 12 del día en la Ciudad de México. Con el mismo link tienen el acceso. ¿Y cuál va a ser? Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. El tema del viernes va a ser el qué sucede con la memoria en la demencia. Y va a estar impartida por la doctora Sandra Quiñones. Ah, perfecto. Ahí Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Rafael Itamar Martínez. No, para servirles. Hasta luego. Hasta luego.